Ok. Bueno, entonces vamos a imaginar dos, bueno, vamos a poner un sistema. Aquí pongo un sistema. Y aquí pongo otro sistema. Ok. Bueno. Ese sistema, recuerden que, pues, un sistema, el estado de un sistema se define a partir de sus propiedades termodinámicas, o sea, de todas. Pero yo puedo definir el estado termodinámico de un sistema solamente con dos propiedades que sean independientes entre ellas e intensivas. O sea, estas dos propiedades, independientes entre ellas e intensivas, me van a dar las demás propiedades. ¿Ok? O sea, con estas dos basta para que yo conozca todas las demás. ¿Cómo las conozco? Por medio de tablas, por medio de fórmulas, etcétera. ¿Ok? Pero solamente necesito dos, o sea, necesito conocer dos, o medir dos, mejor dicho, para que yo pueda obtener las demás. ¿Sí quedó claro ese punto? Del estado y eso. Sí. Ok, bueno. Entonces, pues vamos a poner ese sistema 1, que tiene una temperatura T1, tiene un volumen V1 y tiene una presión V1. Y luego, después de un cierto tiempo, pues esto pasa a un estado 2, es el estado 2. Aquí está el estado 2. Y pues este estado ahora tiene temperatura 2, tiene volumen 2 y tiene presión 2. Cuando hablamos de un proceso isobárico, nos quiere decir que la presión permanece constante. Por eso las palabras iso representan igual y bárico representa presión. Es decir, que cuando un sistema va de un cierto estado a otro estado, habíamos dicho que eso es un proceso, se llama proceso, pues este proceso se efectúa a una presión constante. Es decir, que la presión 1 es igual a la presión 2. Es el proceso isobárico. Y el isotérmico, pues igual. Realmente lo que pasa es que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2 durante un cierto proceso termodinámico. Ahora, cuando hablamos de un proceso isocórico, tenemos que el volumen permanece constante. Es decir, volumen 1 es igual a volumen 2. Prácticamente, obviamente, ya la figurita sería más o menos así, ¿no? Sería igual prácticamente. Cuando hablamos de un proceso isocórico. ¿Ok? Obviamente las demás van a cambiar. ¿Sí queda claro ese punto? O sea, vamos a poner aquí, déjenlo escribo. Cuando tenemos un proceso isobárico, nos quiere decir que la presión 1 va a ser igual a la presión 2. Cuando tenemos un proceso isotérmico, tenemos que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2. Y cuando tenemos un proceso isocórico, nos dice entonces que el volumen 1 es igual al volumen 2. Prácticamente eso. Obviamente en el proceso isobárico las demás variables van a cambiar. La temperatura va a cambiar y pues el volumen también va a cambiar. Lo único que permanece constante es la presión. En el proceso isotérmico igual. Las demás variables cambian, es decir, el volumen y la presión, y la temperatura es la que va a permanecer constante. Y en un proceso isocórico, pues igual, la temperatura y la presión cambian, pero el volumen permanece constante. ¿Ok? ¿Sí quedó claro ese punto? ¿Preguntas? Ninguna. Bueno, cualquier cosa, pues me dicen. Bueno. Esto que estamos viendo, recuerden que son puros conceptos que los van a ayudar a entender ya problemas aquí chidos, ¿ok? Bueno. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a ver qué es la ley cero de la termodinámica. Ley cero de la termodinámica. Bueno, esta ley cero de la termodinámica, pues nos dice prácticamente que si dos sistemas, vamos a poner aquí un sistema, voy a dibujar aquí un sistema. Quedó todo feo este sentido. Este es un sistema 1. Y voy a tener aquí un sistema
2. Y voy a dibujar un sistema 3. Ese es el sistema 3. Lo que nos dice esta ley es que si yo tengo dos sistemas, o sea, 1 y 2, vamos a suponer que 1 y 2. Si el sistema 1 y el sistema 2 están en equilibrio, y además en equilibrio térmico. Equilibrio térmico, recuerden que la clase pasada hablamos de los equilibrios justamente, y el equilibrio térmico, recuerden que pues hay 3 tipos de equilibrio: el químico, el térmico, el mecánico. De hecho, bien más equilibrios, ¿no? Aquí están: térmico, mecánico, de fase y químico. Faltaba uno. El equilibrio térmico, recuerden que habíamos dicho que es cuando las presiones en todo el sistema son iguales. Y cuando no está en equilibrio es cuando tenemos diferentes temperaturas en mi sistema. Y estas temperaturas diferentes, esta diferencia de temperatura va a generar fuerzas impulsoras que van a generar prácticamente, pues, corrientes, ¿no? Justamente, recuerden que si hablamos de gases, los gases se mueven o se genera un fluido de gas cuando tenemos lugares en donde hay más presión que en otras. Entonces, pues, la presión está relacionada con el volumen. Por lo tanto, esta zona de acá tendrá una menos presión, o tendrá una menor presión, justamente eso, una menos presión, que esta zona de acá. Entonces va a hacer que el aire corra de este punto hacia acá, prácticamente, y de este punto hacia acá. Y así van a generar corrientes de aire, bueno, o corrientes justamente, flujo, hasta que, pues, se llegue a un equilibrio térmico, donde, pues, en cada parte de mi sistema, pues, tendrá una homogenización. ¿Okay? Y bueno, es el equilibrio térmico. Y la ley cero de la termodinámica nos habla justamente de ese equilibrio térmico. Nos dice que si tenemos dos sistemas que se encuentran en equilibrio térmico, es decir, que aquí tenemos una temperatura T1, por ejemplo, y aquí tenemos una temperatura T2, o sea, subíndice 2 porque hago referencia al sistema 2. Si yo tengo estos dos sistemas que se encuentran en equilibrio térmico, entonces quiere decir que la temperatura 1 y la temperatura 2 son iguales. Bueno, entonces continúo con esta frase de acá, ¿no? Prácticamente. Si el sistema 1 y el sistema 2 están en equilibrio térmico y a su vez el sistema 2 y el sistema 3 también, entonces el sistema 1 y el sistema 3 están en equilibrio térmico. Esto quiere decir que pues prácticamente el sistema 3 tiene una temperatura T sub 3 y en esta parte de acá si decimos que y si a su vez el sistema 2 y el sistema 3 están en equilibrio térmico, pues nos indica entonces que la temperatura 2 es igual a temperatura 3. Y como ustedes pueden observar, la temperatura 2 es igual a temperatura 1. Por lo tanto, la temperatura 1 es igual a temperatura 3. Es un poco redundante y realmente es obvio en la ley cero, pero pues a fin de cuentas pues es ley. ¿Ok? Prácticamente nos dice eso, que si yo tengo un sistema, un cierto sistema, que tiene una temperatura T1, y si digo que ese sistema está en equilibrio con otro sistema, esto quiere decir que la temperatura de este sistema es igual a la temperatura de este sistema. Y si también digo que el sistema 2 se encuentra en equilibrio con un sistema 3, entonces eso quiere decir que la temperatura del sistema 2 pues es igual a la temperatura del sistema 3. Y como yo había dicho que la temperatura 1 es igual a temperatura 2, entonces estas dos temperaturas tienen que ser iguales. ¿Sí queda claro el asunto? Sí, 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 de acuerdo. Sí, realmente es un poco redundante y realmente no tiene mucho sentido hablar de, pues justamente eso, ¿no? De la parte de, no, pues está en equilibrio térmico y la misma temperatura, pero pues es una ley, ¿no? Bueno.
Esto queda claro, solamente la ley de la termodinámica para que, pues ahí les preguntan, ¿no? Obviamente se toma como por, o sea, como por obviedad, pero pues es una ley a fin de cuentas. Bueno, ahora sí, vamos a ver, no es la última propiedad termodinámica que vamos a ver, pero sí es una de las más importantes. Vamos a ver después entropía, vamos a ver entalpía, etcétera. Pero vamos a ver una propiedad muy importante, que es la específica, la que tenía preparado para hoy, que no hemos visto y que ya le he mencionado. ¿Cuál creen que sea? Hay una propiedad que no la hemos visto a fondo. Y ya la he mencionado acá, acá, acá. Pero que, o sea, sí vimos un poquito de ella, pero como una tarea más que nada. Les dejé. Bueno, si no se acuerdan, es la presión. De esta hablamos un poco, sí hablamos un poquito, lo hablamos justamente, ¿dónde lo hablamos? Acá, cuando dije que la presión se diferenciaba de los esfuerzos, porque pues erróneamente aprendemos que la presión es igual a la fuerza entre el área, pero pues no es así, ¿no? Realmente la presión es una magnitud escalar y la fuerza es una magnitud vectorial. Y si yo hago esta asunción prácticamente, si yo digo que la presión es igual a la fuerza entre el área, entonces estoy considerando que la presión es un vector, cuando no es así. Si yo divido la fuerza entre el área, me da un vector, sí, pero este vector se le denomina vector de esfuerzos. Y que la presión es únicamente la fuerza, la magnitud de la fuerza perpendicular al área. Es decir, aquí hice un dibujito, y recuerden que aquí tenía una fuerza, un vector fuerza que tenía tres componentes, Fx, Fy y Fz, y la presión únicamente me representa la fuerza perpendicular al área, es decir, en este caso, Fy. Es la única fuerza que me representa la presión y simplemente su magnitud como tal. ¿Sí? ¿A todos les queda claro eso? ¿O alguien no vino ese día o se lo olvidó? ¿O todo claro? Todo claro. ¿Sí? Todo claro. Camila, Michelle, Naneli, Félix, Samantha, Jimena, Rodrigo, Montserrat, Dulce, Claro. Dana, Camila, bueno, hay varios, ¿no? Nemi, bueno, todos. Bueno, si alguien tiene dudas, me pregunto, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hablar justamente de la presión. Entonces, vamos a escribir la fórmula de la presión. La presión es igual a la magnitud de la fuerza que es perpendicular al área. La magnitud absoluta de esta fuerza perpendicular al área dividida entre el área. Eso sí. Así sería la manera correcta de expresar la presión o la fórmula de la presión, ¿no? Realmente indicando que esta fuerza tiene que ser perpendicular al área. Y no voy a tomar su dirección, solo voy a tomar su magnitud absoluta. Bueno. Entonces vamos a ver a qué se refiere esto. Pongan mucha atención porque aquí sí vamos a dejar problemas. Aquí sí ya empieza lo chido, ya. Voy a dibujar aquí una pared. Ahí está una pared, ¿ok? Digamos que la estamos viendo de perfil. O sea, no de frente, o sea, de lado, ¿ok? O sea, pues sí, la estamos viendo justamente de perfil. Y digamos que, pues, es una pared común y corriente, ¿no? Y pues sabemos, ¿no? Sabemos que, pues, aquí, realmente, aquí donde estamos nosotros, pues, estamos rodeados de aire, ¿no? Hay aire alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, pues,
Sabemos que pues, el aire tiene una composición de oxígeno, nitrógeno y pues más gases, ¿no? Pero para no complicarnos, voy a decir que aquí hay una molécula de aire, ¿ok? Una molécula de aire. O sea, digamos, no vamos a pensar que hay oxígeno y nitrógeno, o sea, separados, ¿no? Vamos a juntar todas ellas con una sola y vamos a pensar que es una molécula de aire. ¿Ok? ¿A todos les queda claro eso? Sí. Bueno, entonces vamos a decir que es una molécula de aire. Una molécula de aire. Y vamos a ver por qué la presión justamente es perpendicular, ¿ok? Vamos a aclarar justamente esa parte. Bueno, entonces, pues esta molécula de aire pues no está estática, ¿no? Realmente en el aire como tal, ¿no? En el ambiente pues no está estático. Se están moviendo. Entonces digamos que esto supone, obviamente yo no conozco, o sea, no se puede, bueno, sí se puede a lo mejor los procesos físicos, estadísticos que les estaba diciendo antes, que recuerden que la termodinámica se divide en dos, física y estadística, es termodinámica clásica, perdón, y termodinámica estadística. Bueno, pues ellos ya ven qué onda, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Imaginemos que esta molécula de aire tiene una velocidad hacia allá, ¿ok? Este es su vector velocidad. Y pues ahí va, ¿no? Prácticamente. Es en un tiempo t sub 1. Y después de un cierto tiempo, esta molécula de aire choca con la pared, ¿ok? Prácticamente hay un recorrido hacia allá. Después de un determinado tiempo. Y después de otro tiempo, pues obviamente esta partícula de aire, pues no se queda justo, no se queda en la pared, ¿no? Rebota. No se va a quedar ahí para siempre, va a continuar moviéndose. Entonces esta molécula de aire, digamos que se va ahora hacia allá. Y pues cambia su vector velocidad. ¿Sí queda claro esto? ¿Dudas? Ojo, recuerden que solamente estoy hablando de una partícula que choca con la pared y luego rebota. Es en el tiempo t sub 1, es en el tiempo t sub 2 y es en el tiempo t sub 3. Si alguien tiene preguntas, me interrumpe. Bueno, voy a adelantarme un poco a la clase de mecánica y voy a definir algo que se conoce como momento lineal. El momento lineal se define como P. Bueno, P vector, ¿no? Prácticamente. Este momento lineal es igual a la multiplicación de la masa por el vector velocidad. Es decir, esta molécula de aire que yo tengo acá, pues obviamente tiene una cierta masa, ¿no? O sea, muy pequeña, muy pequeña, pero tiene una cierta masa. Entonces, pues esta molécula de aire tiene esta cierta velocidad y va con la pared y choca con la pared y retacha, ¿no? Se va de retacha. Entonces, pues vean que tiene aquí en esta parte, tiene un cierto momento lineal P sub 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene su masa y su vector velocidad. Luego en el tiempo T sub 3, esta partícula tiene un momento lineal P sub 3. Su masa, la misma masa que no ha cambiado, por su vector velocidad B sub 3. Aquí me faltó ponerle B sub 3. Aquí es B sub 1, perdón. Y aquí es B sub 3. Ustedes díganme, ¿la velocidad 1 es igual a la velocidad 3? Yo creo que sí, ¿no? A ver, hagan sus apuestas. No. No, Alguien dígame, ¿por qué no? bueno, yo lo pensé como una pelota. Cuando lanzas una pelota con una fuerza,
La pelota al menos no rebota con esa misma fuerza y esa misma velocidad con la que lo lanzaste. Ok, ¿es válido? Sí, puede ser una, claro, pero hay otra más importante y mucho más evidente. Hay otra razón muy, muy, muy importante. ¿Que cambia la dirección? Exacto, Jimena. Eso es. Si yo hubiera dicho la rapidez 1 y la rapidez 3 es igual, a lo mejor me dirían, bueno, pues a lo mejor y no, ¿no? Porque pues como dijo, no sé quién dijo antes, un chico, no estaba viendo, perdónenme. A lo mejor aquí pierde un poco de energía, ¿no? Prácticamente en este rebote. Pierde un poco de energía. Pero a lo mejor y no, ¿no? O no sabemos cuánto. Pero realmente, en lo que sí es evidente el cambio, es en la dirección, ¿no? Es por eso que la rapidez, recuerden que se diferencia de la velocidad, porque la velocidad es un vector y la rapidez no es un vector. Entonces, dos velocidades son diferentes, no solo si la magnitud cambia, son diferentes si cambian de dirección. Entonces vean que aquí hay un cambio de dirección en la velocidad. ¿Sí queda claro? O sea, es decir, la velocidad va para allá y luego tiene otra dirección. Vamos a decir, por ejemplo, que esta B sub 1 tiene coordenadas, B sub 1 es más o menos como A en I. Y luego, esta B sub 3, vean que yo no pongo el otro, bueno, el otro coeficiente y el otro J porque pues, vean que está horizontal, entonces pues no tiene caso poner una coordenada vertical, ¿no? Y vamos a decir que en B sub 3, pues a lo mejor tiene menos B en I, menos C en J. Entonces vean que hay un cambio de dirección, prácticamente. ¿Ok? Bueno, entonces hay un cambio en el momento lineal. ¿Sí queda claro esto? ¿Una pregunta o algo? ¿No? ¿Seguros? Bueno. Espérenme, solo dejo mi compu porque está con el material. Ok, ya. Bueno, entonces hay un cambio en el momento lineal. Es decir, P sub 3 menos P sub 2 es igual a masa por el vector velocidad 3 menos la masa por el vector sub 1, ¿no? Prácticamente. De hecho, aquí era sub 1. Chico, está muy grande el borrador. P sub 1. Entonces, prácticamente hay un cambio, aquí hay un cambio en el momento lineal. Delta P. Entonces, esta delta P es igual. Vean que la masa no cambia porque sigue siendo una molécula de aire, entonces no hay, pues, cambio de masa. Entonces, la masa la puedo sacar, es decir, hago un factor común y masa es igual a B3 menos B1. ¿Sí queda claro? Sí. Ese es el cambio en el momento lineal. Esto es el cambio en el momento lineal. Ahora, pues, vean que un cambio en la velocidad es igual a ¿qué? Un cambio de dirección. Aquí voy a poner masa por dB.
Ese es el momento en el cambio lineal. Ahora, si yo derivo este cambio en momento lineal con respecto al tiempo, porque esto pasa en un tiempo 3. Entonces, si yo veo cuánto es el cambio en el momento lineal con respecto al tiempo, es decir, entre delta t, ¿cuál es delta t? Pues el cambio que hay desde el tiempo 1 al tiempo 3, ¿ok? El tiempo que transcurre desde el tiempo 1 hasta el tiempo 3. Ese es delta t. Si yo divido todo entre delta t, me queda esto. ¿Ok? Ahora, si yo hago el límite cuando delta t tiende a 0, esto es igual a la derivada del momento lineal con respecto al tiempo. Y esto es igual a la masa por dv dt. Y díganme, ¿esto qué es? La aceleración. Exacto. Entonces, el cambio de momento lineal con respecto al tiempo es igual a la masa por la aceleración. ¿Y esto es igual a qué? ¿A qué es igual eso? Masa por aceleración. A una fuerza. Exacto. A una fuerza. Entonces, en otras palabras, lo que estoy tratando de decir es de que en la pared, ay, perdón, se apagó mi pantalla. Ya voy. Lo que estoy tratando de decir es que en la pared, ¿no se ve la pared? Pues hay una partícula que vino desde el tiempo t sub 1, está muy grueso, es el tiempo t sub 1, chocó con la pared y cambió su momento lineal en un t sub 2. Esto hizo que se generara una fuerza F en este punto donde chocó la pared, ¿no? Eso es justamente el por qué, es desde ahí sale justamente el concepto de presión, prácticamente, desde la mecánica. Entonces, pues prácticamente, repito, esta molécula de aire vino, chocó y cambió de dirección. Bueno, aquí esta molécula de aire tenía un cierto momento lineal. Y en este punto ahora tiene otro cierto momento lineal. Ahora, el tiempo en que efectúa esto, obviamente importa, ¿no? Entonces, justamente el cambio del momento lineal con respecto al tiempo genera una fuerza en el punto donde choca con la pared. Y esta fuerza es perpendicular a la pared. Voy a poner otro ejemplo. Vean que si yo dibujo la misma pared, pero ahora mi molécula de aire no va horizontal, sino que va de todas maneras así, digamos va con esta dirección, choca la pared y luego hace esto, se va para allá. Aún así, efectúa una fuerza normal o perpendicular a la superficie, por ser una molécula muy pequeña. ¿Sí queda claro esto? La molécula viene, choca, cambia su momento lineal y se regresa hacia allá. Entonces, aquí en esta parte genera una fuerza perpendicular pues a la pared. ¿Sí queda claro? ¿Preguntas? ¿O algo? Todo bien, todo claro. Todo claro. Bueno. Conste, porque les voy a dejar un problema de estos en la tarea, que es para el otro viernes.
Entonces, desde ahí sale justamente el concepto de presión. Obviamente, en la realidad no hay una partícula, hay muchísimas partículas. Entonces, si yo quisiera conocer justamente, pues, la fuerza que está actuando en toda esta área, pues yo tendría que, pues prácticamente, hacer una sumatoria de todas las partículas que están chocando ahí. Es decir, que pues la fuerza total, ya sabemos que es perpendicular a la pared, es igual a una sumatoria desde n igual con 1 hasta k, donde k pues significa el número de partículas que están chocando contra la pared, por prácticamente la masa, pues vamos a suponer que todos tienen, bueno, vamos a dejar eso dentro, la sumatoria de la masa de cada partícula, m sub i, por el cambio de momento lineal con respecto al tiempo, de P de TI, así. Prácticamente eso. Tendría que ser una sumatoria de todas esas fuerzas diminutas que están actuando, pues, en todas las moléculas, ¿no? Para conocer prácticamente la fuerza total, la fuerza F grandota acá, pues sería justamente la sumatoria de todas esas fuerzas, es decir, que quedaría prácticamente así. Aquí habría una fuerza F, 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 infinitas, ¿no? Prácticamente. Bueno, no infinitas, obviamente no, pero sí muchísimas, ¿no? En todo esto habría un montón de moléculas que están, pues, chocando, yéndose, chocando, yéndose, chocando, yéndose, chocando, yéndose, chocando, yéndose, prácticamente así. Entonces, yo si quiero conocer la fuerza total que está actuando, pues tendría que conocer, pues tendría que sumar prácticamente, pues todas estas fuerzas. O sea, esta sumatoria, prácticamente. La sumatoria de la masa de cada partícula que está chocando, m sub i, multiplicada por la derivada de su momento lineal. Obviamente esto no lo vamos a ver. Esto se queda para los que estudien física estadística, ¿no? Bueno, cuando vean, a lo mejor en la parte que diga, si se señale lo de momento lineal, pues ahí lo van a ver. No tan complejo como esto, no a nivel de moléculas, pero pues van a ver cuando se aplica a sistemas más grandes, ¿no? No a moléculas. Bueno, pues esto justamente es el inicio de la mecánica estadística. Esta es mecánica estadística, cuando lidiamos con un montón de partículas. Pero bueno, de ahí surge pues el concepto de presión prácticamente, ¿no? Así es como se puede definir formalmente, o así es como se desarrolla formalmente el concepto de presión, ¿no? Ahora, nosotros vamos a estar evaluando cada partícula, haciendo integrales y todo eso, pues no la vamos a hacer. Claro que no. ¿Por qué? Porque son muchísimas partículas. Ni siquiera sabemos cuántas partículas son. O sea, este valor de K sería extremadamente enorme. O sea, sería desde n igual con 1 hasta el valor de las moléculas. Esta K significa el número de moléculas que están chocando contra la pared. Entonces tendría que sumar desde la molécula 1 hasta la molécula, la última, ¿no? Que choque con esto, prácticamente. ¿Esto se hace en termodinámica? No se hace. Pero es importante conocer justamente su origen para que veamos el por qué la presión se aplica a fluidos y a gases únicamente. ¿Ok? Y es erróneo su uso. Bueno, no es que sea erróneo, que tal cual es, o sea, no es erróneo, pero pues obviamente alguien que si ustedes, no sé, se dicen una conferencia frente a un grupo que estudian física, pues se van a reír, ¿no? Obviamente ya en la prepa, pues no tiene nada, no pasa nada, ¿no? Que digamos presión. Pero pues solamente digo, es cosas de formalidades. Entonces prácticamente es eso. ¿Hay preguntas respecto a esto? ¿Sí les quedó claro? Sí, pero yo tengo una duda. ¿Cuál es la letra que está arriba de la E? Bueno, no es una E, ¿Cuál es? pero de la fórmula, de la fuerza total, arriba. ¿Esto? Ajá, la letra de arriba. Está acá. Ah, ya, gracias. Sí. Esta es una sigma.
Algo así. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno. Entonces, pues así conoceríamos la fuerza total, pero obviamente no se hace, no lo hacemos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo conocemos la presión de un sistema? Pues utilizando, pues obviamente, medidores de presión. Hacia el año, no sé qué año, la verdad, que tiene rato. No sé si me acuerdo por acá, en un momento. Pues a lo mejor hay un científico, ¿no? Que se llama Torricelli. Sí. Bueno, él vivió desde 1608, según, hasta 1647. Pues obviamente él estaba interesado en esas cosas, ¿no? Pero pues decía, no, pues imagínense, yo cómo voy a saber qué número de partículas hay, ¿no? ¿Cómo voy a hacer la sumatoria? ¿Cómo voy a hacerlo? Bueno, pues él dijo, voy a inventar un instrumento que me mida la presión atmosférica. Ah, bueno. ¿Y cómo voy a medir la presión atmosférica? Porque obviamente tenemos partículas de aire, ¿no? En nuestro alrededor pues hay partículas de aire, y esas partículas chocan contra las paredes, ¿no? Entonces, pues obviamente efectúan esto, ¿no? Prácticamente. Y él quería saber cómo podría conocer justamente esa presión, esa fuerza entre aire. Dijo, no, pues ¿cómo le hago? Ah, bueno, ya sé lo que voy a hacer. Pues. Bueno, él inventó un instrumento que se conoce como barómetro. Él tenía una cubeta llena de mercurio y pues tenía una probeta, algo así. Entonces, pues digamos aquí es el mercurio y él vació el mercurio en esta probeta. Y después puso esta probeta, la volteó y la puso encima de, pues, su cubeta llena de mercurio. De manera que esto quedó así. Déjenme, se lo pongo, se lo dibujo. Me da igual color de esto. Entonces, su recipiente de mercurio. Y vamos a decir que aquí está el nivel del mercurio y su probeta. Y el mercurio, pues subió. Él notó que el mercurio subió y se quedó hasta acá. Prácticamente así. Se quedó así. Obviamente lo hizo con mucho cuidado y no dejó que el aire se metiera dentro de la probeta. No dejó que lo hiciera. ¿Cómo lo hizo? Pues quién sabe, ¿no? Quién sabe cómo lo hizo. O sea, sufrió bastante ahí para que no se me, para que estuviera bien sellado esto. Pues a lo mejor lo que hizo fue, pues, tapar con su dedo, tal vez. Y con su dedo, a lo mejor, digamos que le puso un taponcito, lo volteó y ya estando acá, pues, le quitó, ¿no? La tapa, prácticamente. Y pues, el mercurio bajó tantito, ¿no? Porque recuerden que todo esto lleva de mercurio. Entonces le puso un taponcito, a lo mejor, lo volteó y le quitó el taponcito, pues estando ya dentro, ¿no? Estando ya acá, pues le quitó el taponcito y eso hizo que el mercurio bajara tantito, ¿ok? Bajó hasta acá. Bueno, esto lo hizo obviamente pues, al nivel del mar, ¿no? O sea, se fue a una playa. Y él midió la altura que había acá. Bueno, y él vio que esta altura era de 760 milímetros. O sea, casi un metro. O sea, estaba granota su probeta. Casi un metro, imagínense. Y dijo, a ver, ¿cómo interpreto esto? Bueno, pues él observó. Él dijo, bueno, pues aquí hay moléculas de aire. Aquí en todo esto hay moléculas de aire que están chocando con mi recipiente. ¿Sí? Están chocando. Y estas moléculas generan una fuerza.
hacia acá. Y esta fuerza hace que el líquido suba en esta probeta, lo cual hace que en esta parte se genere un vacío. Es decir, si no hubiera presión, si no hubiera nada de presión, si las moléculas de aire no chocaran con esto, no chocaran con la superficie del mercurio, perdón, entonces no se elevaría el mercurio, sino que todo el mercurio se hubiera desparramado en la cubeta y esto hubiera quedado así. ¿Sí me entienden? ¿Se van entendiendo? O sea que no se hubiera alzado la columna de mercurio, sino que hubiera quedado acá, si no hubiera presión. ¿Sí queda claro? Sí. Bueno. Está bien. Si a alguien no le queda claro, me dice, no pasa nada. Dice, entonces, esta altura debe de ser proporcional a la presión atmosférica, prácticamente, ¿no? Pero ¿cómo la calculo? Chihuahuas. Pues no sé. ¿Cómo le hago? Bueno. Pues dijo, pues entonces lo que voy a hacer es medir la cantidad de mercurio o el volumen de mercurio que yo tengo acá, prácticamente. Voy a medir esta cantidad de mercurio. Bueno, está bien. Vamos a hacerlo. Entonces, pues, la densidad del mercurio es de aproximadamente 13,595 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Ok? ¿Para qué quería saber la cantidad de mercurio? Para conocer el peso, justamente. Él quería conocer el peso que está ejerciendo esta columna de aire sobre este puntito que dibujó acá. Bueno. Entonces dijo, bueno, a ver. ¿Cuál sería el volumen? Entonces sería prácticamente su volumen, sería, el volumen sería el área de la base, o sea esto, por la altura, ¿no? ¿Están de acuerdo? El área de la base por la altura. Bueno. Entonces la cantidad de masa de mercurio, la masa de mercurio de este barómetro de Torricelli, pues era justamente la densidad por el área por la altura. Esta es la masa. Pero ¿para qué quería eso? No quería, lo que él quería era conocer justamente el peso. Entonces el peso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicarlo por la gravedad, ¿no? Entonces el peso, W, es igual a la masa por la gravedad. Entonces el peso W es igual a rho GH por el área de la base. ¿Sí queda claro? ¿Preguntas? ¿No, pa? ¿No? ¿Todo claro? Sí. Bueno. Entonces, obviamente estamos aquí. Entonces estamos conociendo el peso que está actuando en este puntito, ¿ok? Él dijo, voy a conocer el peso que está actuando en este puntito, que está a nivel de la cubeta, ¿ok? Que está a nivel del nivel de mercurio, ¿ok? Aquí prácticamente. Entonces, pues obviamente el peso que está actuando, eso es todo esto, ¿no? El peso de todo esto. Entonces vamos a hacer un balance de fuerzas. Espero que ya lo hayan visto con Alejandro. ¿Ok? Entonces, vamos aquí el puntito. Tenemos este puntito que está acá, que está a nivel de, pues el nivel de mercurio. Y él dijo, voy a hacer un equilibrio de fuerzas. Entonces dijo, bueno, aquí está el peso, pero vemos que este puntito, pues está en equilibrio. Es decir, la sumatoria de fuerzas en el puntito es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay flujo, ¿no? No hay corrientes, pues no se está acelerando este puntito, justamente está estático. O sea, el fluido está estático. Este puntito, si yo analizo, digamos que si yo aquí pudiera observar este puntito, yo veré en el barómetro que no se está ni subiendo ni bajando, ¿no? No hay una corriente, no hay un flujo. Bueno, no hay, obviamente, eso.
no, prácticamente eso, no hay un flujo. No hay un flujo de mercurio. O sea, está estático. Por lo tanto, digo, bueno, en este puntito, pues debe de ser igual con cero. Entonces, hay una fuerza que está actuando hacia arriba de este puntito. Hay una fuerza hacia arriba. Y dijo, bueno, entonces, debe de haber una fuerza hacia arriba. Y esta fuerza debe de ser proporcional a la presión atmosférica. Entonces, pues si despejamos esta fuerza, vamos a hacer, entonces esta fuerza va para arriba, menos peso es igual con cero. Entonces la fuerza es igual a rho GH por área. Y si yo divido entre el área, entre esta área de mi puntito que tengo acá, si yo divido esta fuerza entre esta área, entonces, fuerza entre área, me queda que la fuerza entre el área es igual a rho GH. Prácticamente. Y esta fuerza entre área, perpendicular al área, vean que es perpendicular al área esta fuerza que acabo de dibujar en rojo, es perpendicular al área de la base, pues esta es la presión. Esa es la presión que estoy buscando. Y entonces la presión es igual a rho por G por H. Y dijo, bueno, pues voy a conocer entonces la presión atmosférica. Déjenlo, pongo más o menos acá arriba para que se pueda ver. Bueno, voy a despejar. Entonces la presión atmosférica es igual a 13.595 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad 9 punto. El valor más o menos aproximado es 0.807 metros sobre segundo al cuadrado, perdón, por la altura, que era 760 milímetros de mercurio, es decir, 0.76 metros. A ver, calculen esto, háganlo. ¿Cuánto da? Hagan esta operación. ¿Cuánto les dio? La última cantidad es 36 o 76. 76. Recuerden que la altura subió 760 milímetros. ¿Ok? Entonces, esto es igual a 0.76 metros. Da 101.327.88. 327.88. ¿Qué? 54. Ah, No, en unidades. kilogramos. Newton sobre metro cuadrado. Ah, bueno. Exacto. Newton sobre metro cuadrado. Y esto es pascales. ¿Ok? Entonces, la presión atmosférica a nivel del mar a Torricelli le dio de 101.327.88 pascales. Por lo tanto, él dijo, bueno, la presión atmosférica que está actuando ahorita acá mismo, en el nivel del mar, porque él estaba en la playa, ¿recuerden? Pues desde 101
327 kilopascales. Y así él descubrió cuál era la presión atmosférica, utilizando justamente el medidor de presión que se conoce como barómetro. ¿Sí les quedó claro? Entonces, de esa manera, él lo que hizo fue conocer cuál era la presión que estaba actuando, bueno, la presión de aire que estaba actuando en esta superficie de Mercurio. ¿Sí les quedó claro? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguien que haya, no sé, alguien le haya quedado diferente o no esté de acuerdo o tenga una pregunta? No sé. ¿No? Bueno. Es muy ingenioso, ¿no? El Torricelli. Bastante ingenioso, ¿no? Imagínense cómo se las ingenió para decir, bueno, sí voy a medir la presión atmosférica, ¿no? No voy a hacer esta suma. Obviamente no. O sea, ni de loco. Eso que lo haga ya después los científicos, ¿no? Del futuro. Yo voy a medir la presión con mi maquinita. O sea, con mi barómetro. Que sí lo hizo, este Torricelli. Se lució. Bueno. Y ahora, el gran dilema. Digamos que aquí tengo un recipiente esférico. Y aquí adentro, yo tengo una cierta presión. ¿Cómo puedo medir su presión? Yo quiero medir la presión que está acá adentro. Y es un recipiente pequeño. O sea, del tamaño, no sé, de una cajita. ¿Cómo le hago? Y está aislado. ¿Acaso voy a, no sé, a meterme ahí adentro? Pero no, podría hacerlo, ¿no? Me meto ahí adentro, llevo mi barómetro, y pues ahí lo mido, ¿no? Y ahí agarro mi regla y mido justamente el mercurio que está acá, la cantidad de mercurio que pasa, ¿no? Así como este Torricelli. Pero si es muy pequeño, ¿cómo le hago? Ese es el problema, ¿no? Después, ¿qué vino después? Yo ahora, ¿cómo mido presión si está dentro del recipiente? Ay, cabrón, ¿no? ¿Cómo le hacemos? O sea, no le voy a meter ahí. Ni le voy a decir a una hormiga que vaya y se meta y mida y lleve su barómetro y mida la presión. Híjole, pues, ¿cómo lo hacemos? Esto, y se quedaron pensando, ¿no? Prácticamente los científicos de hace años. Y ya después, conforme el paso de los años, ¿quién lo descubrió? No me acuerdo. No sé. Ahí se los dejo de tarea, moral, que lo investiguen. Y me dicen, porque no lo sé, no me acuerdo. Nunca me lo mencionaron, creo. Pero bueno. Igual yo no me fijo mucho en la historia, pero es interesante, ¿no? Realmente. Si no, pues ¿cómo hacemos para medir la presión? Si no me puedo hacer muy chiquito, ni puedo llevar un barómetro muy pequeño ahí, porque pues no, me limita. ¿Lo puedo medir con un barómetro? Sí, lo puedo medir con un barómetro. Suponiendo en que yo me hago muy pequeño, si es que el recipiente fuera pequeño, me hago pequeñito, me meto en el recipiente, con una máscara para que a lo mejor los gases que hay adentro pues no me maten, y pues ahí pongo mi barómetro y lo mido, ¿no? Y ya salgo y ya les digo ahí a los demás, ¿saben qué? Me dio tantos centímetros. Pero pues no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, se inventó un aparato que se conoce como manómetro. Bueno, ¿qué hicieron con el manómetro? Bueno, lo que pasó o lo que sucedió es que a este recipiente alguien dijo, no, pues le voy a hacer un agujerito. Aquí. Le voy a hacer un agujerito y lo voy a conectar a un tubo. Algo así. Un tubo en forma de U. Digo, ¿quién lo descubrió? ¿Quién sabe? Pero
híjole, qué cracks estos vatos, ¿no? O a lo mejor descubrió una chica, ¿no? ¿Quién sabe? Vamos a ver, vamos a buscar aquí en Google. ¿Quién descubrió el manómetro? A ver, déjenme un momento, lo googleo. ¿Quién descubrió el manómetro? Yo me quedé con la duda. Bueno, ¿quién inventó el manómetro? Mire, ya lío. Eugène Bourdon. El Bourdon. París, 8 de abril de 1808. No, ese fue En 1849, fíjense. Eugène Bourdon, este científico, fue el que descubrió este método. Y a ver, ¿cuándo se inventó a ver, ¿cuándo se inventó el barómetro? 1800, ¿qué les dije? 40. 49. Fíjense, y Torricelli inventó el barómetro en 1644. Imagínense. O sea, prácticamente pasaron como 200 años. O sea, un buen para que alguien descubriera cómo medir las presiones dentro de un recipiente. Fíjense, o sea, les llevó tiempo para pensarle a estos chicos, ¿no? Entonces dijo, voy a hacer un tubo. Prácticamente así. Voy a hacer un tubo. Así. No me importa, voy a hacer un tubo. Así, en U. Y a este tubo lo voy a llenar con agua. Cabrón, ¿con agua? Sí, con agua. Y todo esto va a estar lleno de agua.